Te alabamos, Señor, te adoramos, Dios. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Tenemos sed de ti, oh Dios. Tenemos sed de ti, Señor. Y en esta hora, Padre Santo, presentamos este estudio, Señor. Inclinamos nuestra copa boca arriba, Señor, esperando, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable de manera especial, Señor. Te pedimos que todo lo que hagamos de aquí en adelante, Señor, sea dirigido por tu Espíritu Santo, Señor, y para edificación de la iglesia, Padre. Te damos gracias y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados. Vamos hacia a buscar en nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Vamos a estar leyendo del capítulo 8 y del capítulo 10. Bendito el nombre de Jesús. Primer libro de Samuel. Disculpamos que no tenemos la presentación hoy, ¿verdad? Tuvimos problemas con el cable, se nos dañó el cable. Pero seguimos hacia adelante, amén. Lo tenemos, amados. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Cuando lo tenga me dice amén. Aquel que pueda ponerse de pie y nos acompaña, lo hacemos en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: de aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reine sobre ellos. Vamos así a pasar al capítulo 10. Capítulo 10. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tenemos, amados? Leemos a partir del versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: los asnos que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de que allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde están las guarniciones de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está
contigo. El Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento. Pero como dicen en la vieja escuela, no siente la alabanza en esta mañana. Adorado el nombre de Jesús. Como le dije, pues tuvimos un problemita, un percance ahí con el cable, pero nos vamos, ahora digo yo, nos vamos vieja escuela. La lección número 5, la lección de hoy, tiene como título La institución de la monarquía en Israel. La institución de la monarquía en Israel. La verdad práctica para esta clase nos dice, antes de tomar una decisión, el creyente necesita buscar la orientación de Dios para que no llegue a sufrir dolorosas consecuencias. Lo voy a repetir nuevamente. Antes de tomar una decisión, el creyente necesita buscar la orientación de Dios para que no llegue a sufrir dolorosas consecuencias. Y yo les pregunto y no me tiene que contestar. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones en las cuales no hemos consultado a Dios primeramente? Yo creo que todos en algún momento nos hemos emocionado y como dicen por ahí, en el argot del béisbol nos hemos tirado de pecho. Y luego hemos visto las consecuencias de qué ha pasado luego que hemos tomado esas decisiones. Así que esta verdad práctica es la que nos debemos llevar en nuestros corazones en el día de hoy. Que siempre busquemos primeramente la orientación de Dios. El objetivo de la clase. Finalizada la clase, el alumno expresará la necesidad del creyente de pedir orientación a Dios. Ese es nuestro objetivo en esta mañana. Que tengamos eso en nuestra mente, que tengamos ese chip activado, ya que los chips están de moda. Que nos está diciendo constantemente, voy a tomar una decisión en mi vida, tengo primero que consultar a Dios. Voy a hacer algo, tengo que buscar primero la orientación de Dios. Amén. El texto áureo, lo vamos a leer nuevamente porque es el texto principal que vamos a estar utilizando. Se encuentra en 1 Samuel en el capítulo 8, en lo que ya leímos. En los versículos 4 y 5, aquí es donde vamos a dar el énfasis en esta mañana. Lo leo nuevamente, dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, ouch, y tus hijos no andan en tus caminos, doble ouch. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. A manera de introducción, yo voy a voltear la computadora, ¿verdad? Yo sé que no todos van a poder ver, pero yo creo que esta imagen es sumamente importante. Alguien de los que pueden ver, ¿verdad? Sabemos que tenemos algunos hermanitos por el distanciamiento que están lejitos. ¿Alguien me puede describir qué hay en esa lámina arriba? Moisés con las tablas. No es Charlton Heston, ¿sabes? No es Charlton Heston allá en la película. Hermano, hay gente que piensa que Moisés era como Charlton Heston, ¿sabes? Y abajo, ¿qué vemos? El tabernáculo. ¿Por qué le muestro esta imagen? Porque este es el antecedente a lo que va a pasar ahora. Hoy estamos hablando de que se estableció una monarquía, ¿verdad que sí? Pero antes de la monarquía, el trato de Dios con el pueblo de Israel era distinto. En el momento en que se da la ley y posteriormente es construido el tabernáculo, se establece lo que es la nación de Israel. La nación de Israel se establece oficialmente en el monte Sinaí el día en que se da la ley. Y esta nación tenía 3 características. Número 1, que Dios era el rey de Israel. Dios mismo iba a ser el rey. Iba a ser una teocracia. Que aunque ciertamente la figura humana siempre ha sido utilizada por Dios por su misericordia y por su amor, siempre nos ha utilizado a nosotros simplemente por su gracia. El rey sobre todo iba a ser Dios mismo. Interesante porque cuando el pueblo de Israel empezó a pelear sus primeras batallas, el pueblo de Israel no tenía un ejército. Cada vez que había que pelear una batalla decían, manden a buscar a los hombres de Israel. Y todo el mundo era un soldado. ¿Y quién era el que peleaba las batallas por ellos? Dios. ¿Quién era el que daba las instrucciones? Dios. Y muchas veces
unas guerras bien poco ortodoxas, de una manera que usted dice, si fuéramos a pelear una guerra de esa manera hoy en día, perdíamos del saque. Pero la Biblia nos muestra que Dios era el Jehová de los ejércitos, era el Dios de los ejércitos y era el que guiaba al pueblo de Israel. Eso es solamente una muestra de la manera en que Dios obraba en medio de su pueblo. Segundo, dijimos ya que Dios era el rey. Segundo, el tabernáculo era el palacio de gobierno. En el tabernáculo la presencia misma de Jehová se hacía sentir a través de la nube y la columna de fuego. Dice la palabra que en el arca, ¿verdad?, está el estrado de sus pies. Es como decir que el rey se sienta en su trono y donde pone el estrado es donde pone los pies. Y es como si él estuviera con sus pies puestos sobre el arca. Por eso era tan importante el arca, porque la presencia misma de Dios se dejaba sentir en medio de su pueblo. Así que había un rey, un palacio de gobierno y la Torá, la ley, era su constitución, que regulaba cómo ellos actuaban desde el punto de vista de gobierno, cómo actuaban en lo social y cómo actuaban en lo religioso. Mire qué escenario, imagínense que nosotros tuviéramos una teocracia como esa hoy. Pues le digo una cosa, nosotros tenemos una esperanza de esa teocracia, que va a ser en el milenio. Amén. Eso se va a volver va a volver a ocurrir, pero de manera perfecta, y nosotros vamos a estar ahí, gloria a Dios. Yo sé que hay mucha gente que piensa que eso no va a ocurrir, pero bueno, yo creo lo que dice la palabra. Esto que yo le estoy hablando es lo que se conoce como, en el ámbito de la teología, como las políticas de Sinaí. Era como Dios bregaba en ese momento posterior al Sinaí. Luego de la monarquía, vamos a ver que hay otra etapa en el pueblo de Israel, que es lo que se conoce como las políticas de Sión, porque todo estaba enfocado en Jerusalén, en el rey, etcétera, etcétera. Esa transición es la que estamos viendo hoy. En medio de este caminar entre estos dos sistemas hubo un momento dado que Dios estableció los jueces. No vamos a abundar mucho en los jueces porque ya se ha venido tocando durante todas estas semanas. Pero sí tenemos que reconocer que Samuel fue el último de esos jueces. Y Samuel tenía una particularidad, era que tenía un ministerio triple. Porque era juez, era sacerdote y era profeta. Y ahí era grande, por eso mucha gente también le consideran a Samuel como espiritualmente como padre de Israel en ese aspecto. Abraham, ¿verdad?, desde el punto de vista de la genealogía y de la fe, pero desde el punto de vista de lo que tiene que ver con todo ya la formalidad de la parte religiosa en la persona de Samuel. Sin embargo, ahora nos damos cuenta de que el pueblo pide rey. Cuando hablamos del gobierno a través de un rey, hablamos de una monarquía. Nos dice el diccionario de la Real Academia que es una organización del Estado en la que la jefatura y representación suprema son ejercidas por una persona que a título de rey ha recibido el poder por vía hereditaria y puede transmitirlo del mismo modo. O sea que en este momento, ya cuando se establece, especialmente de David en adelante, vamos a ver que entonces el reinado va a ser hereditario. Y eso nos plantea una serie de problemas. Necesariamente la herencia es la mejor, lo que capacita a la persona para ejercer ese tipo de labor. Hoy en día lo estamos viendo aún dentro de la iglesia, en el ministerio. Gloria a Dios por los hijos de pastores, ¿verdad?, que siguen siendo pastores. Gloria a Dios por los hijos de evangelistas que siguen siendo evangelistas, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente el hecho de que sea el hijo de fulano o el hijo de fulana lo capacita verdaderamente para el ministerio que tiene que ejercer. Pero vemos algunas estructuras eclesiásticas donde hacia eso es que se está moviendo la cosa. Entonces nos encontramos que Israel tiene un sentimiento de orgullo nacional. Ese orgullo nacional puede ser positivo, como cuando no es bien manejado se vuelve negativo. Y lo hemos visto en tantas instancias en la historia. En el versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones.
En este momento, Israel depende mucho de Samuel. Y aquí tenemos una situación desde el punto de vista espiritual. Y es que ciertamente Dios establece hombres y mujeres a través de los cuales se realizan ministerios y dirigen a su pueblo para todo lo que tiene que ver. Predicación de la palabra, enseñanza, en ese tiempo el sacrificio. Es una figura importante. Es algo establecido por Dios. Mas, sin embargo, el pueblo todavía estaba en un proceso en el que no conocía genuinamente a Dios. En el que el pueblo no tenía la bendición que tenemos nosotros de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros y que Dios trata directamente con cada uno de nosotros. Muchas veces todo giraba en torno a cuán bueno era ese líder que tenía en ese momento. Y efectivamente Samuel era un gran líder. Fue un gran líder siervo. Ejerció muy bien su ministerio. Dice la palabra en el capítulo 13, si no me falla la memoria, que dan loores en torno a su justicia, a cómo él administraba bien la justicia en medio del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? El pueblo estaba mirando ese caudillo. El pueblo estaba mirando ese líder y estaba enfocado más en el líder que en la persona de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Como ocurre con todos nosotros, Samuel empieza a entrar en edad. La preocupación genuina del pueblo era, bueno, si lo trasladáramos a hoy, ¿verdad? Dice, nuestro pastor está viejito, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué están mirando para acá? El pastor está entero. Estamos hablando de... Estamos haciendo una alegoría ahí, ¿verdad? En ese momento, ellos tienen una preocupación genuina como ancianos de Israel, y cuando ya Samuel no esté, que es un hombre tan justo, que es un hombre bueno, que es un hombre de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué pudo haber pasado con ellos? Tantas cosas. Luego, miran a sus hijos y se dan cuenta de que sus hijos no eran justos. Hay una gran realidad, y es que en muchas ocasiones los hijos del hombre y de la mujer de Dios no necesariamente van a actuar con la misma justicia y con la misma piedad que actuaron sus padres. Y tenemos que entender a los hijos de los pastores, a los hijos de los evangelistas, a los hijos de los ministros como lo que son los hijos. Almas de salvación, personas que necesitan perseverar en los caminos del Señor, personas por las cuales tenemos que orar, personas que los que somos maestros, los que son líderes, pues tienen que orientarlos y tienen que guiarlos, pero no podemos elevarlos al mismo nivel del ministerio. Y si están en el ministerio, tienen que estar con la vara adecuada, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Todavía el pueblo de Israel no había desarrollado en sí mismo esa relación con Dios de tal manera que se convirtiera para lo que fue llamado este pueblo, que fue a ser un ejemplo para las demás naciones, a ser sacerdotes para las demás naciones, a mostrar la gloria de Dios. Ahora bien, el texto nos dice, bendito el nombre del Señor, al final del versículo 5, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y hasta aquí usted podría decir, bueno, tiene sentido. Nos hace falta alguien que nos dirija. Pero mire lo que dice al final. Como tienen todas las naciones. Así que a eso nos deja saber que la inquietud de esos ancianos, de esos líderes del pueblo de Israel, aunque podría tener una base genuina, en el fondo lo que querían era correr como el mundo. En el fondo se querían parecer a los de allá. En el fondo el modelo era el modelo pagano y no el modelo bíblico, no era el modelo de Dios, ¿verdad? Si lo vamos a ver desde nuestra perspectiva hoy. Era el rey pagano. ¿Y acaso usted piensa que ellos no se habían dado cuenta de cómo les había ido a los otros países? A las otras naciones, debo decir. Porque las naciones tuvieron grandes reyes, reyes buenos, pero muchas otras tuvieron reyes malos. De esos reyes obsesivos compulsivos, totalitarios, que no realmente se servían ellos del pueblo y no les servían al pueblo. Bendito el nombre del Señor. ¿Sería acaso un poco de orgullo nacional también lo que les estaba afectando?
y no voy a entrar en ejemplos, ¿verdad? Pero todos conocemos, el que sabe un poquito de historia sabe que muchos países que han asumido roles imperialistas y todas estas cosas y conquistando, nos vamos a la Segunda Guerra Mundial y por ahí en la historia un montón de casos, que ese orgullo, cuando no está bien balanceado, ¿qué puede hacer? Que nos creamos mejor que los otros, o queramos ser como los otros, o queramos sobrepasar a los otros y queramos conquistar a los otros. Y ahí vienen una serie de problemas en el ambiente político. Amén. Estos ancianos se les había desviado el corazón, ya tenían en ellos un germen, ¿verdad? Que había entrado y que estaba corrompiendo su corazón. Dijimos ya que estaba todo enfocado en la persona de Samuel, que era el hombre de Dios, que era una persona buena, que era una persona justa, que había hecho bien su trabajo, pero que no era Dios. Y segundo, hemos dicho de que a la hora de buscar un líder, lo que hicieron fue pedirle ¿a quién? A Samuel. ¿A quién debieron ellos consultar? Gracias, pastor. A Jehová Dios. ¿Qué diferente hubiese sido si hubiesen ido a donde Samuel y hubiesen dicho: Samuel, estás viejito, tus hijos están descarriados, vamos a orar por ellos, pero si tú nos faltas, necesitamos a alguien que nos ayude a dirigir el barco. Vamos a orar juntos. Vamos a orarle a Dios para que Dios te muestre como profeta quién es el hombre o la mujer de Dios que va a dirigir este pueblo. Esa visión ellos no la tuvieron. Y yo pregunto, ¿el cumplimiento de la labor política y social nos estará apartando de cumplir nuestra misión espiritual? La necesidad que tenían esos ancianos de ver quién los iba a dirigir, ¿los habrá desviado a concentrarse en lo político y no haber puesto primero su mirada en Dios para que Dios proveyera? Si lo trasladamos a nuestra realidad hoy, hay unas cosas que hay que realizar. Hay decisiones que tenemos que tomar. Hay cosas en la sociedad donde la iglesia se tiene que inmiscuir, ciertamente. Pero tengamos cuidado de que nunca esas cosas ocupen el primer lugar y perdamos la misión de la iglesia. La misión de la iglesia tiene que estar siempre por encima, que es proclamar a Cristo. Es proclamar salvación. Y con esa salvación no es meramente algo que yo espero cuando llegue al cielo, sino que hay transformación en la vida del ser humano. En el momento donde yo tengo ese desequilibrio, fallo. Voy a estar corriendo como el mundo. Hay muchas iglesias que tienen unos programas sociales extraordinarios que yo se los envidio, que yo quisiera que pudiéramos desarrollarlos aquí también. Pero muchas veces la proclamación de la palabra pasa en segundo plano. Muchas veces, tratando de cambiar al mundo, se han olvidado de que el mundo quien lo cambia es Dios. Muchas veces se han olvidado que es bueno que nosotros trabajemos en la labor social, pero la principal labor social es que nosotros seamos gente transformada y que en el lugar donde estamos nosotros ocupemos la transformación. Amén. Qué triste que proclamemos quizás a Cristo de vez en cuando ahí en el culto de la calle, pero que nuestra vida no esté transformada y no transformemos el lugar donde estamos. Gloria al nombre del Señor. Voy a pasar para la próxima porque me miran. Como dijimos, los hijos de Samuel no vivían en su misma integridad. Vuelvo y repito, el ministerio no es heredado. Gloria a Dios por los hijos de pastores y por los hijos de ministros y de mujeres de Dios que siguen el ministerio. Amén. Si Dios los llama, los bendecimos, los apoyamos, oramos por ellos. Pero esto no es hereditario. Por ahí hay casi clanes donde los hijos de Pastor Raúl se tienen que casar con hijos del pastor fulano, porque tú sabes, y esto es como allá, como la casa Windsor de allá de Inglaterra, una vaina así. Es Dios quien llama y da a sus siervos, le da a los siervos que presidirán en su iglesia. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y lógicamente Samuel se tiene que haber sentido mal. Humanamente hablando, después que el hombre ha sacrificado, el hombre ha trabajado en el ministerio y de momento le dice: mira, estás viejo, ¿qué vas a hacer?
Pero mire la diferencia, que Samuel, ¿qué hizo? Oró a Jehová, lo que debieron haber hecho los ancianos. Ir junto a Samuel y orar a Jehová. Señor, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a levantar otro juez? ¿Puedo haber levantado otro juez? ¿Vas a levantar algún profeta? A lo mejor Dios le decía, vamos a levantar un rey. Pero ellos, su corazón estaba en el deseo de imitar al del mundo. Hermano, las iglesias no tienen que ser uniformes en términos de que vamos a hacer lo mismo que hacen aquellos. Dios le da una visión a cada iglesia. Y tiene que trabajar en la visión que Dios le da a esa iglesia en particular. Vemos algo que está chévere, que podamos traerlo e implantarlo, oramos a Dios. Y si es bueno y es positivo, se puede hacer. Pero cada iglesia es diferente. Cada congregación tiene unas particularidades. No tratemos de imitar todo, y mucho menos los patrones del mundo. Amén. Porque por ahí hay muchos lugares exitosos donde las vidas no son transformadas y lo que tienen son buenos planes de negocio. Y eso es lo que le da un crecimiento. Cuando llega otra iglesia con un plan mejor, automáticamente se le va a caer el kiosco. Hoy hay grupos de jóvenes que tienen las mejores luces, la mejor música, los mejores artistas. Cuando aparezca una iglesia con mejores luces, con mejores artistas, ¿para dónde va a correr la próxima generación de jóvenes? Para allá. Yo me gozo porque yo estaba el viernes estudiando en el cuartito del lado, preparándome para el seminario, y escuchaba el culto de los jóvenes y yo loco por correr para allá. Ellos mismos, adorando a Dios. Palabra de Dios. Amén. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Dios lo tenía claro, que el problema no era Samuel. Y le dice, tranquilo, porque el problema no eres tú cumpliste con tu misión. El problema es que me desecharon a mí, porque no me conocen. Cuando yo no conozco a Dios, cuando yo no tengo comunión con Dios, mi pensamiento va por encima de lo que me dice la palabra de Dios. Mi pensamiento y mis ideas y mis planes van por encima de lo que el Espíritu Santo le trata de decir a usted y a mí. Bendito el nombre de Jesucristo. El hombre o la mujer de Dios nunca deben olvidar que la obra es de Dios. Hace falta un pastor, Dios lo va a proveer. Hace falta un líder, y yo le añado siempre, líder siervo, Dios lo va a proveer. Hace falta quien presida, Dios lo va a proveer. Gloria al nombre del Señor. Aún en medio de decisiones incorrectas de su pueblo, Dios mueve su mano en su completa soberanía. ¿Y qué hace Dios? Dice, ¿quieren un rey? Vamos a darle el rey. Y Dios selecciona en el rey. Y vamos a ver ya mismo qué pasa con eso. Si fuera usted o yo, a lo mejor, si fuera un hijo mío, ahí está Nahara. No. Papá, no. Pero mira cómo el tío que es diferente a nosotros dice, ¿tú quieres eso? Está bien, vamos. Yo te voy a dar el rey que tú quieres. ¿Y tú? ¿Vas a ver? ¿Cómo es que hay gaspela, como dicen en el barrio? Amén. Mira qué diferencia de cómo actuamos nosotros y cómo actúa Dios. Dios sabía que ellos estaban escocotados, que estaban mal. Mas sin embargo le bajó suavecito y le dijo, ¿tú quieres el rey? No te apures, ellos te desecharon a ti, Samuel. No te desecharon a ti, me desecharon a mí. Yo le voy a dar el rey. Ahora la pregunta es, ¿por qué Saúl? ¿Por qué Saúl? Porque este rey lo escogió Dios. Este rey no lo escogieron ellos en definitiva. De hecho, tanto Saúl como David fueron escogidos por Dios. Es de David en adelante que viene la herencia. Número 1, hay una revelación progresiva de la palabra. Y nosotros tenemos que ver siempre los procesos por los que va pasando. Dijimos ahorita que estaban las políticas de Sinaí, de cómo Dios bregó con ellos y cómo ahora están cambiando al próximo modelo, que es el modelo de la política de Sion, donde va a estar todo centralizado en el rey, que es tipo del Mesías,
Y donde Jerusalén era el lugar santo, era el lugar de adoración, donde se iba a hacer el templo, y se está mudando de un ambiente a otro, de una manera de bregar con el pueblo a otro. Eso es lo primero. Bien importante cuando estudiemos la palabra, que veamos cómo esa revelación va progresando. Yo no puedo querer coger, y hago un paréntesis aquí, querer coger algo de Génesis y traérmelo para acá sin ver el proceso y que Dios dice la Biblia a través de la historia bíblica para entonces llegar y aplicarlo a través de Cristo a nosotros. Amén. ¿Me dejé entender? Si yo voy al Antiguo Testamento y hago el paréntesis teológico aquí, cojo lo que está en el Antiguo Testamento, veo cómo se desarrolla la historia y lo filtro por la figura de Cristo y por la iglesia, por las cartas de los apóstoles, para saber cómo me lo voy a aplicar yo. Amén. Cierro paréntesis. El personaje central de la historia no es David, el personaje central de la historia no es Samuel, el personaje central de la historia no es Saúl, el personaje central de la historia es Dios. ¡Aleluya! Es el plan de Dios. Y yo lo que tengo que ver es, no, pero mira, Saúl ese es el modelo, o David es el modelo. No, no es Saúl el modelo, no es David el modelo, no es Samuel el modelo. El modelo es qué Dios me está tratando de decir y cómo Dios manejó la situación a través de todo ese proceso. ¿Me sigue, amado? Siempre que usted vaya a la Escritura, mire, ¿qué me dice de Dios primero? Luego, ¿qué me dice del pueblo de Dios? Para entonces yo saber qué me dice a mí. Amén. Seguimos. La narración bíblica no se enfoca en Saúl. Perdóname, Saúl. La narración bíblica, ¿en quién se enfoca? En la persona de David, ¿verdad? Desde el punto de vista histórico. O sea que Saúl fue un ave de paso. Saúl fue Dios diciéndole al pueblo de Israel, mira lo que te ganaste. Mira cómo te alejaste de que yo, que era el rey perfecto, tú querías un rey perfecto humano, tú me desechaste a mí, y después el verdadero rey que Dios quería establecer, pues fue entonces David. Y a base de David es que nosotros vemos el resto de la historia bíblica. Pero Saúl es utilizado con el propósito de contrastar. Con el propósito de contrastar. Capítulo 10, versículo 1. Nos habla de la unción de Saúl. Y quiero hablar un chispito acerca de Saúl. Y lo principal que podemos decir de Saúl era que venía de buena familia. Cuando dice que su papá tenía unas asnas, quiere decir que era una persona bien ponderada, porque un asno era un animal que era, si tenía muchas asnas, varias asnas, y se le perdieron 3, quiere decir que tenía dinero, porque le servía tanto de transporte. Bueno, David andaba en un burro. O sea que a veces pensamos que como que es poca cosa, al contrario, en ese lugar eso era importante. Era alto, así como nuestra hermana, hermoso, de buen parecer. Ese le escogió Dios, acuérdese. Eso lo hizo para darle por el cocote. Porque ustedes quieren ver ¿qué? Un Dios como el de las otras naciones. Aunque hago otro paréntesis, a veces cuando usted ve las fotos antiguas de esos reyes no eran tan hermosos, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de nuestra estética, ¿no? Y dice el capítulo 10, versículo 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Le pongo por aquí los que puedan ver, ¿verdad? Discúlpenos los visuales hoy. Se pasó. Gracias. Ahí está. Un ejemplo de una redoma ahí. Diferente al cuerno, pero ese es otro tema. Amén. Y le derramaron ese aceite por encima. Y lo ungieron. Y nótese que Saúl, a pesar de sus características, en su carácter, porque miraron lo físico, pero no miraron el carácter. Ese es el problema. Era el ungido de Dios. Y cuando David fue ungido como rey, pero todavía Saúl estaba cumpliendo su labor como rey, a pesar de que era malo, David nunca se atrevió a tocar a Saúl. Mire qué cosa.
Porque cuando Dios unge a alguien y prepara a alguien para algo, lo separa, es una cosa seria. Amén. Exactamente. Saúl sí puso, y sabemos cómo terminó, ¿verdad? Como dice nuestra hermana, Saúl sí puso su mano sobre o trató. Hay un librito chiquito que se llama Tres Reyes Monarcas, es hermoso. Y él decía, mira, David era un hombre de guerra. Cada vez que Saúl le tiraba una lanza de esa, David estaba adiestrado para agarrarla hasta en el aire y mandársela para atrás y que quedara como lechón. Perdónenme la imagen. Y David no lo hizo. Porque tenemos que mirarle el carácter del hombre y de la mujer de Dios. No cómo se ven, cuál es el carácter. La unción señala la capacitación de Dios y la confirmación de su selección. Cuando Dios unge, transforma. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a los apóstoles? Cuando Dios los ungió con la llenura del Espíritu Santo, los bautizó en Espíritu Santo y fuego, aquellos hombres temerosos que se estaban escondiendo, un hombre como Pedro que negó a Jesús, de momento son llenos del Espíritu Santo y empiezan a predicar la palabra. Y llegaron al punto de que sacrificaron sus vidas por el Evangelio. Cuando Dios unge y llena con su Espíritu Santo, que es tipo del aceite, o el aceite es tipo del Espíritu Santo, hay transformación. También recuerda Saúl que su autoridad es delegada. El pueblo no le pertenece a él. La iglesia no le pertenece al líder. Aún a los gobernantes, el pueblo no le pertenece a los gobernantes. Siempre le pertenece a Dios. Crean o no crean en Él. Y su autoridad es delegada. Y esto tenemos que extrapolarlo también, ¿verdad? A la experiencia de la iglesia. Versículo 2 al 7. Mira las señales de la confirmación, porque esta es otra cosa. El profeta habló, unge y le da unas señales. Va a pasar esto, va a pasar esto y va a pasar esto. Cuando el profeta de Dios habla, si es profeta de Dios, se cumple. Y no son cositas genéricas. Edifica tu casa. Hermano, si usted siente decirle algo en su corazón a un hermano, hermana Lynn, yo siento compartirte esto. Pero no te pongas a decir que profetizaste. A lo mejor profetizaste y a lo mejor no. Porque Dios obra de distintas maneras. Pero si tú no tienes certeza de, no te pongas con el Dios dijo. O así dice Jehová. Porque el juicio de Dios cae sobre tu vida. Cuidado. Si Dios te usa y amén. Y yo creo que Dios puede utilizar a cualquiera en su congregación. Pero cuando hay una persona que es profeta de Dios, cuando habla de parte de Dios, las cosas se cumplen y se cumplen al pie de la letra. Mire esto. Número 1, se encuentran las asnas. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por nosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Porque entonces era el hijo el que no aparecía. ¿Se cumplió? Se cumplió. El versículo 3 y 4 dice, y luego de allí sigas más adelante y llegarás a la encina de Tabor y saldrán al encuentro de 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, perdónenme que se me empaña esto, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Encuentra a los 3 hombres y lo alimentan. Segunda señal, cumplida. Versículo 5. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Un grupo de profetas que tenían quizás un profeta como líder.
y que ministraban juntos. Y delante de ellos salterio, el instrumento, ¿verdad? Pandero, ese me gustó, flauta y arpa. Y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Se cumplió la tercera señal? Sí. Se encontró la compañía de profetas, el Espíritu de Dios llegó sobre él y profetizó. Y se decía en Israel, Saúl entre los profetas. Así que las tres señales se cumplieron. Cuando Dios te llama y te unge para algo, las señales de Dios se cumplen. Cuando un hombre o una mujer de Dios es utilizado en profecía, lo que te dice se cumple. Siempre dice mi suegra, yo la pongo en un clavito. Eso que me dijeron. Y vamos a ver qué pasa. Y sigo orando. Y si se cumple, ya tú sabes que era de Dios. Si no se cumple, es un falso profeta. Repito, Mayday. Si no se cumple, es un falso profeta. No nos convirtamos tampoco nosotros en falso profeta. Y con eso no quiero decir que usted tenga miedo de hablar lo que Dios le ponga en su corazón. Pero tenga cuidado de lo que dice y cómo lo dice. Y que tenga certeza. Gloria al nombre del Señor. Y aquí vemos un tipo de lo que vendría a ser luego la llenura del Espíritu Santo. Todavía en el Antiguo Testamento no podemos estar hablando del Espíritu Santo porque no había sido revelado de tal manera. Era el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios. ¿Sabemos que es el mismo Espíritu? Sí, pero para hablar correctamente hablamos del Espíritu de Jehová porque todavía la persona del Espíritu Santo no había sido enseñada. Porque cuando se empieza a enseñar es como en el ministerio de Jesús y en la enseñanza de los apóstoles. Recuerda lo que le dije ahorita, revelación progresiva. Hoy es fácil porque hoy tenemos la Biblia completa, tenemos el canon completo y podemos ver la película completa. Yo siempre le digo, sobre todo cuando trabajo con los jóvenes, que es como cuando usted ve una serie de películas de esa que tiene 3, 6, 9 episodios y usted sabe cuáles son. Entonces, ¿qué pasa? A veces van para atrás, a veces van para adelante. Y eso pasa con la Biblia porque tienes 66 libros. Y tienes que mirar la película completa para poder llegar a unas conclusiones y entender unas cosas. Y vemos entonces que una vez esta persona fue llena del Espíritu de Dios, su vida cambió. Y por cuanto tenía el Espíritu de Dios, era dirigido por el Espíritu de Dios. Y entonces, dice, todo lo que viniere a la mano. O sea, todo lo que tengas de hacer, tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios te va a ayudar, Dios está contigo. ¿Qué le dijo a la iglesia? Que esperaran en Jerusalén, que sobre ellos iba a venir el Espíritu Santo. Y entonces, solamente entonces, seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dejé a Judea. ¿Verdad? No lo dije. Ojo, estamos ya cerrando. La elección, o por lo menos la visión que tuvieron los ancianos de Israel, fue basada en la apariencia. Dios le dio al rey conforme al corazón del pueblo. Mira lo que hizo Dios. Dios tenía ya preparado a David en su eterna voluntad. Pero le dio primero un rey conforme al corazón de ellos, que cumpliera sus expectativas. Yo tengo que tener cuidado porque en mi corazón puede haber algo negativo y yo puedo querer que Dios haga las cosas a mi manera, conforme a mi voluntad, conforme a mis gustos. Y el proceso de orar es precisamente yo ver y ir delante de Dios y tratar de buscar cuál es la voluntad de Él. Y yo buscar cómo sujetar mi voluntad a la voluntad del Espíritu Santo. Para eso es que yo oro. Para eso es que yo oro. Esta muchacha compañera mía que acaba de morir, yo quisiera que usted viera lo que su esposo escribió en las redes sociales y lo que le dijo a la prensa. Unos hermanos que son católicos, pero que yo quisiera que muchos evangélicos tuvieran su nivel. Y me responsabilizo de lo que estoy diciendo en este momento.
Y cómo ese hombre hablaba de manera tan firme acerca de aceptar la voluntad de Dios. Porque aunque no tengan una doctrina completamente correcta, esta gente sí estaban viviendo el Evangelio. Mira qué cosa. A lo mejor si soy yo y me pasa una cosa como esa, Dios guarde a Celian y guarde a mis hijos. Yo quizás estuviera destruido, yo no me pudiera parar aquí posiblemente. Entonces yo tengo que estar en esa relación con Dios, y cuando yo oro, yo me tengo que poner delante de Dios y buscar cuál es la voluntad de Dios. Se fijaban solo en su apariencia física. En contraste, cuando se habla de David, se habla de un rey conforme al corazón de Dios. Ambos eran pecadores, ambos cometieron falta, ambos tuvieron deslices, ambos fallaron, pero uno no era conforme al corazón de Dios, era conforme al corazón del pueblo. El otro sí era conforme al corazón de Dios. Y cuando se tenía que arrepentir, se arrepentía. Cuando tenía que buscar el rostro de Dios, buscaba el rostro de Dios. ¿Cómo somos nosotros? ¿Con cuál de los dos nos identificamos? A la hora de tomar nuestras decisiones, ¿buscamos que las decisiones sean conforme al corazón de Dios o conforme al corazón nuestro? Cuando elegimos esos jóvenes que están en busca de pareja, ¿esa pareja es conforme al corazón de Dios o es conforme a mis gustos personales nada más? Cuando voy a buscar un trabajo y tengo múltiples ofertas, ya eso no es tan frecuente, ¿verdad? ¿Ese trabajo es conforme al corazón de Dios o es conforme al corazón mío? Cuando decido dónde voy a vivir, cuando decido dónde voy a estudiar, cuando decido con quién me voy a relacionar, etcétera, amado. Los derechos del nuevo rey, mira, él podía poner impuestos, se establece un diezmo adicional que es el diezmo real, confiscación de esclavos, o sea que si me gustaba este esclavo, yo cogía el esclavo. Siempre haciendo la salvedad de que la esclavitud de Israel no es la esclavitud que nosotros conocemos de la trata negra en América. Había que servirle en la cocina real, en el campo o en el servicio militar. Arranca. Héctor, vas para el frente de batalla. ¿Héctor podía decir algo? ¿No? Sí, mi rey, como hacen en las películas. Todo esto lo deseó el pueblo. Samuel se lo advirtió al pueblo, pero ellos, para adelante, tercamente. Y termino con lo siguiente, aspectos políticos teológicos. Mire, el profeta y el sacerdote están al servicio del rey. Una vez se establece la monarquía, y ya estoy hablando de esto para que cuando vayamos a esos otros libros de la Biblia donde ya la monarquía está establecida, tengamos ese concepto. El profeta a la manera de Samuel no es el mismo profeta, el mismo tipo de profeta que aparece ya en tiempos de David y los otros reyes posteriores. Ahora el profeta viene a ser principalmente, no únicamente, pero principalmente un consejero del rey. Parte de la corte. ¿Ok? Lo mismo el sacerdote. Por eso el gran pecado de Saúl, que sacrificó y no le tocaba a él. Entonces, ¿qué pasa? Si el rey viene y te dice, no, yo lo voy a hacer yo, ¿qué tú haces? Levantar las manos. Se centraliza el culto. Como dije, ahora el culto se va a centralizar después de David en Jerusalén, en lo que se conoce también como Sión. Siempre que vemos Sión tenemos que pensar en el templo y en Jerusalén. Jerusalén va a ser el centro de ayuda para todo, espiritual, económica y de todo tipo militar. El rey se convierte en un Mesías ungido, no el mismo tipo de Mesías que Jesús, ¿verdad? Pero sí hay distintos conceptos de Mesías y el rey es tipo del Mesías. Y cuando nosotros vemos las profecías mesiánicas en los Salmos, nosotros sabemos hoy que están hablando de Jesús, pero en ese momento están dirigidas casi todas a la figura del rey. ¿Ok? Tiene un grado de importancia en el sentido teológico. Es mediante el cual Dios bendice a su pueblo. A través del rey, Dios bendice a su pueblo.
¿Estamos? Sobre todo en el tiempo de David. Como dije ahorita, política de Sion. Conclusión. Dios tiene control sobre la historia. Amén. Nada ocurre por casualidad. Aquí pudimos ver cómo Dios, el pueblo, dice que quiere un rey, interviene. Google, silencio. Ahora, Dios interviene en el asunto. Dios le da el rey que ellos quieren, pero a través de esa experiencia Dios le da una lección a su pueblo de cuáles son las características que hay que ver en el rey. Le da la enseñanza de cómo ellos abandonaron y las consecuencias de abandonar a Dios como su rey y todas las demás cosas. Sabemos que su voluntad siempre va a ser perfecta. La voluntad de Dios siempre es perfecta. Podemos pensar que algo que nos ocurre a nosotros negativamente, o que pensamos nosotros que es negativo, pero en el orden de Dios es perfecta. Y muchas veces se cierra una ventana, pero se abren 20 puertas. Amén. Los cristianos debemos buscar su voluntad. Dios les bendiga, amados. Nos ponemos de pie para orar en esta mañana. Gloria al nombre de Cristo. Adorado el nombre del Señor. Amado, yo te invito en esta hora a que si estás en toma de decisiones, a que si hay cosas, decisiones de trabajo, de familia, de mudanza, de lo que sea, en esta hora tú presentes esa petición delante del Señor y que tú tengas un corazón dócil a la voz de Dios y que le puedas decir: Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué puerta se debe cerrar? ¿Qué puerta se debe abrir, Señor? Y cuando se abran, ¿qué debo hacer? ¿Qué opción debo tomar? Amén. Sea lo que sea, por lo que tú estés pasando, sea lo que sea, por lo que tú estés tomando decisiones en este momento. Vamos a orar y yo le pido al Señor que a través de su Espíritu Santo, a través de este culto, siga mostrándote cuál es su voluntad perfecta y santa y soberana. Amén. Amantísimo Dios Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta mañana, haber tenido este estudio de tu palabra, Señor. Hemos visto, Señor, cómo nosotros tenemos la necesidad de buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos, Padre amado, que tu Espíritu Santo trate con nuestra vida, que nos ayude a someter nuestra voluntad a la voluntad tuya, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro corazón, Señor, que nosotros podamos escuchar claramente tu voz, que nosotros podamos ver claramente tu dirección, el mapa que tú has trazado para nosotros. Ese GPS espiritual, Señor, que seas tú encendiéndolo y dándonos la dirección exacta. Oh Padre amado, te pedimos que en esta casa siga fluyendo tu palabra, Dios. Que en cada cántico, que en cada palabra predicada, que en cada oración, Señor, seas tú trayendo, Señor, tu voluntad y explicándonos y diciéndonos por dónde debemos andar, cómo debemos andar, qué actitud debemos asumir, Padre. Señor, que todo lo que se haga en esta casa, Señor, sea trayendo dirección, bendición, consejo a cada uno de mis hermanos y hermanas y a todas aquellas visitas que puedan llegar, Padre. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.